Otra vez buenos días amigos y amigas radioescuchas y radioescuchos o televidentas y televidentes, da igual. Otra vez su amigo Jorge Burges, contento de estar con ustedes para platicar. Les voy a platicar ahora de el ahí se va de los soviéticos, una potencia que existió. Básicamente era la actual Rusia con otras repúblicas adosadas, eh, que existió e impresionó mucho al escenario mundial y que se deshizo en varias partes. Es algo que ustedes estudiarán en su momento, ¿verdad? Bien, pero el ahí se va que cometieron los dirigentes soviéticos, las élites de la Unión Soviética, en el contexto de los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, fue catastrófico. Si en el caso del ahí se va de los ingleses hablamos de 3.000 muertos, 2.500 muertos, son un chorro, ¿no? Eh, y, y en el caso de los franceses hablaríamos de unos 50.000 muertos, también algo muy lamentable, terrible. Eh, en el caso de la Unión Soviética estaríamos hablando de más de 20 millones de muertos. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, había un pacto de amistad entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, entre José Stalin, que era el dictador soviético, y Adolfo Hitler, que era el dictador alemán. Estos eh, yo no saludaría a ninguno de ellos, pues ya se murieron, pero no me hubiera gustado saludarlos. Pero bueno, tenemos esa situación en donde, pues, su destino natural era enfrentarse a una guerra, pero como antes tenían que vencer a Hitler, quería vencer a potencias europeas antes que a Rusia, entonces firma un pacto, un entendimiento de la Alemania nazi con la Unión Soviética comunista. Se firma en junio o algo así del año, no, más temprano, a principios del año 1939 se firma, y esto pues le quita peso a la política nazi, y entonces lanzan a invadir Polonia. Invaden Polonia, y esto desata como respuesta la declaración de guerra de franceses e ingleses. Y se va armando la, la, la Segunda Guerra Mundial. Son los primeros encuentros. Y en cierta manera, Stalin le dio chance a Hitler, avanza tú con parte de Polonia y no hay bronca. Entonces, bueno, esto dejó una situación de tensión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, porque también la Unión Soviética hizo movimientos militares, ocupó la zona petrolera de Europa, que es la República de Rumanía, y avanzó sobre Polonia también. Entonces ahí llegaron a estar con frontera común, frontera de ejércitos, no de soberanías, de ejércitos. Bien, entonces la cosa se venía. Hubo creo que nació en Rusia, pero era de ascendencia alemana, Richard Sorge, Richard Sorge, Sorgee, Sorge. Este hombre era de abuelos anarquistas, de padres comunistas y él mismo comunista. Entonces, con el apellido alemán se movía muy bien en Alemania. En Hitler estudió en la Universidad de Berlín, etcétera, etcétera. Era un hombre de mucha formación. Eh, Se dedicó al periodismo, pero secretamente estaba afiliado al Partido Comunista de la Unión Soviética. Actuaba en Alemania, pero estaba ahí. Eh,
como periodista prestigioso, llegó un momento en que el Frankfurter Zeitung, quiere decir el diario de Frankfurt, lo, eh, lo designa como corresponsal en Oriente. Y él se va a Tokio y en Tokio entabla muchas amistades, entre otras con el embajador alemán en Japón y con funcionarios del gobierno japonés. Hombre, imagínense que va a entrevista, escribe, bla, 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 bla. Eh, los implicados, los que él entrevista, pues se ven ahí en las páginas de los periódicos. Hay una relación ahí importante y así en este tenor, Richard Sorge se entera de que finalmente la Unión Soviética, perdón, finalmente la Alemania nazi iba a invadir a la Unión Soviética en la operación que llamaba Barbarroja, por un jefe de alguna tribu germánica de la época del Imperio Roma. Bueno, eh, se entera, número uno, de que Hitler estaba decidido a atacar, de que si bien había habido retrasos en lo que él quería, finalmente iba a ser en una fecha de junio del año 1941, 2 años después de que se firmó el pacto. Y, y la ruta de invasión, bueno, los objetivos primarios de la invasión y las rutas de la invasión. Estos cuatro. Bueno, esto era mucha información y más que pronto pues se lo manda Sorge a sus jefes se lo hacen llegar a Stalin, ¿no? Pero, pero Stalin no hace nada, no cree en estos, en esta información. Eh, Seguramente pensaba que Hitler estimaba a él, pero estimaba así in pectore que no se iba a aventar. Y máxime que ya había pasado la primavera, que era el momento de hacerlo, pero no acepta esa información y no hace nada. Puede haber hecho movimientos para prever la invasión. Máxime que el informe de Sorge decía la ruta. Hay dos posibilidades. Atacar los centros urbanos importantes de la Unión Soviética. Hablamos de Moscú y de Leningrado, ahora San Petersburgo, para capturar el cerebro de la Unión Soviética, y otra hubiera sido lanzarse hacia Ucrania, donde había población de ascendencia alemana y era la productora de, de alimentos, la gran productora de alimentos de la Unión Soviética, y también echarse sobre Azerbaiyán, que es un gran productor de petróleo, todavía ahora, ahí a orillas del mar Caspio. La información de Sorge era que iban a ir sobre los centros urbanos, sobre los centros de poder político y o intelectual, industrial, etcétera, etcétera, que junto con Moscú era Leningrado. Entonces, esto tenía mucho sentido porque lanzándose hacia la Unión Soviética tenían que rebasar Polonia, la frontera polaca, alcanzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia, y en Bielorrusia tomar una decisión. Si era hacia Minsk, que es la capital, quería decir que iban hacia Moscú y Leningrado. Si, si tomaban el sur, porque al sur de Minsk hay un enorme pantano, una zona pantanosa que los ejércitos tratarían de esquivar. Entonces sería que la invasión iría hacia, hacia el petróleo y hacia el trigo, hacia Ucrania y hacia Azerbaiyán. La información de Sorge era la correcta, pero
Stalin no hizo nada. No, yo creo que no quiso ofender a su fino amigo y bueno, la invasión alemana con muchas máquinas, penetró ágilmente hasta las cercanías de Moscú. Esto fue terrible, estuvo a kilómetros, a 10 kilómetros de Moscú, era una cosa insignificante. No lo tomó, pero estuvo muy cerca. Entonces, bueno, esto es algo que pues se equivocaron, sí, pero esa equivocación significó que la Unión Soviética tuvo la guerra dentro de sus fronteras y con como se manejaban las SS y el ejército alemán, pues hubo ahí una masacre de rusos, de bielorrusos, de ucranios, etcétera, etcétera. Una matazón de soviéticos por todos lados significó, además de que el invierno diezmó al ejército alemán, pero diezmó a la población rusa también. Entonces, el hecho es que significó tener la guerra dentro y perder 20 millones de conciudadanos. Es enorme esto, es toda una tragedia. Y eso está en la cuenta de Stalin. Stalin es el culpable de todo esto por dejar todo al ahí se va. El ahí se va de Stalin, puse el ahí se va de los soviéticos, pero con lo unipersonal que era el poder en aquel tiempo, eh, es lo mismo Stalin que la Unión Soviética. Entonces, fue el ahí se va de los soviéticos. Significó ese terrible costo de vidas, de sangre. Terrible, ¿verdad? El ahí se va de los soviéticos. Vamos a seguir hablando de otros ahí se va de otros países, ¿verdad? Y por lo pronto, su amigo Jorge Borges Rodríguez se despide cariñosamente de todos ustedes. Muchas gracias.